Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Joel Núñez Torres y el de hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema, empezando a hablar sobre los sistemas. Vamos a empezar por el sistema articular, hablando sobre artrología, que es la rama de la anatomía que se encarga sobre el estudio de las articulaciones, ¿bien? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, las articulaciones. Para empezar con su definición, ¿qué es una articulación? Una articulación es la unión entre dos o más huesos unidos por ya sea cartílago o tejido conjuntivo. Bien, presenta dos tipos, morfológicos y fisiológicos. Morfológicos, que tienen que ver con la sustancia o con la estructura que se va a unir. Cartilaginosas, que deriva del cartílago. Fibrosas, cartílago fibroso. Y sinoviales, porque está presente en la articulación el líquido sinovial. Tenemos fisiológicas, habla sobre la cantidad la cantidad de movimiento que va a presentar dicha articulación. Diartrosis, mucho movimiento. Anfiartrosis, poco movimiento. Y sinartrosis, no hay movimiento. Bien, empezamos con sinartrosis, que como ya lo mencioné, es una articulación sin movimiento. Bien, y se clasifican dos, sin fibrosis y sin condrosis. Sin fibrosis, unidas por tejido fibroso, y las sin condrosis, que son las llamadas articulaciones primarias, y están unidas por el cartílago más abundante, que lo dije en la clase de tejido cartilaginoso, cartílago hialino. Bien, en la sin fibrosis encontramos suturas y gónfosis. Suturas de cuatro tipos: dentadas, armónicas, escamosas y esquindilesis. En las suturas dentadas presenta una sutura es la unión entre dos estructuras que no va a dejar espacio, no deja hueco, está sellado ahí. Ejemplo, parieto-parietal, que es la unión entre los dos parietales en la cabeza, y su unión es en serrucho. Las armónicas, ejemplo, naso-nasal. Las armónicas unen dos estructuras, pero formando un eje vertical. Aquí tenemos los dos nasales, ejemplo, naso-nasal. Escamosas, que unen dos estructuras en bisel, es decir, un eje vertical y después cruzado. Ejemplo, temporoparietal, la unión entre el hueso temporal y el hueso parietal. Bien. Y por último, la esquindilesis, que es entre un canal. Ejemplo, el vomer etmoidal, también puede ser el vomer esfenoidal. Y por último, gónfosis, que se da entre los dientes y alvéolos dentarios. Los alvéolos dentarios son conocidos como las encías que tenemos en la boca. Bien. Y aquí tenemos, está presente en la gónfosis, va a estar presente este ligamento llamado ligamento. Bien, tenemos ligamento periodontal. Bien, ese es el ligamento que va a estar dentro de la articulación gónfosis. Bien, y por último, la sincondrosis, las articulaciones primarias unidas por cartílago hialino, que es el más abundante, va a estar presente en las epífisis, y diáfisis. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es por ejemplo, un hueso húmero, y encontramos aquí el epífisis y la diáfisis. Y aquí va a estar la articulación primaria, ¿no? Cartílago hialino. Epífisis ya lo habíamos mencionado, y diáfisis. Pasamos a la siguiente pizarra. Bien, ahora pasamos a la siguiente articulación, que es la articulación anfiartrosis. Como lo mencioné en un principio, es una articulación de poco movimiento y se clasifica en sínfisis y sindesmosis. Sínfisis unida por cartílago fibroso y sindesmosis unida por tejido fibroso. La sínfisis, ejemplo, sínfisis del pubis, ubicada en la cintura pélvica,
los discos intervertebrales, que está presente en la columna vertebral, una vértebra seguido por disco intervertebral, seguido por vértebra, disco intervertebral, vértebra, así sucesivamente. Y sindesmosis unidas por tejido fibroso, ejemplo el radio cubital, que tenemos aquí ejemplo el cúbito y el radio. La articulación que nos permite hacer este movimiento sería de articulación anfiartrosis, poco movimiento, y de clasificación sindesmosis, porque está presente el tejido fibroso en el hueso, entre el hueso, radio y el cúbito. Y lo mismo para tibio peroneal, la articulación entre la tibia y el peroneo. Bien, ahora pasamos a la articulación diartrósica. Bien, para terminar con este video vamos a hablar por último sobre la última articulación, que es la articulación diartrósica, que como lo mencioné al inicio del video, la articulación diartrósica es la articulación que presenta mayor movimiento. Bien, y se va a clasificar en 6. Articulación diartrósica de tipo enartrosis, condilia, trocleares, trocoide, encaje recíproco y artrobia. Bien, en la articulación enartrosis es la articulación que presenta mayor movimiento, y la articulación artrobia es la que presenta menor movimiento. Hablando de solamente o netamente de articulación diartrósica. En la enartrosis presenta la estructuras cóncava convexa formando una esfera. Bien, y lo encontramos en la articulación escapulohumeral y coxofemoral. Y aquí tenemos, y esta articulación va a ser, por ejemplo, escapulohumeral, la escápula u omóplato con el húmero, y el coxofemoral, el hueso coxal con el fémur. Aquí en esta articulación es lo que nos permite hacer este movimiento, lo que vendría a ser el manguito rotador. Y pues presenta movimientos, mucha variedad de movimientos, pues a la derecha, izquierda o hasta hacer un giro de 360 grados. La articulación condilia, cóncava convexa también, ya no va a ser una esfera sino una elipse. Bien, y aquí tenemos el ejemplo atlanto occipital, la articulación del hueso occipital con el atlas, y ATM, que es la articulación temporomandibular. Y aquí tenemos, ¿no?, que se va a articular en este sentido. 3. Troclear, o también llamado articulación en bisagra. Bien, la articulación también llamada bisagra. Cóncava convexa, pero en este caso ya no va a ser ni una esfera ni una elipse, sino un cilindro, es decir, de forma cilíndrica. Bien, y ejemplo húmero cubital, que nos va a permitir hacer esta flexión. Este movimiento, aquí participa lo que es en el hueso del cúbito, la tróclea, ¿se acuerdan? Cuando se articula y encaja en la fosa olecraniana, es ahí lo que va a permitir hacer este movimiento. Y ese movimiento está participando la tróclea y nos va a permitir hacer este movimiento, ¿no? Bien. Trocoide, cilindro compacto, cilindro hueco. Aquí tenemos ejemplo radiocubital y atlanto axial. Esta articulación es la articulación que nos va a permitir decir el no. Esta articulación de poder mover la cabeza de un lado a otro, participa el atlas y la vértebra axis. Bien, el atlas es la primera vértebra y el axis la segunda. Bien, encaje recíproco, cóncavo convexo. En este caso lo he llamado de piezas de rompecabezas. Bien, ejemplo, trapecio metacarpiana.
La articulación trapecio-metacarpiana la encontramos en la mano, el hueso trapecio con el metacarpiano. Bien, lo que nos va a permitir hacer este movimiento, participa el hueso trapecio del carpo y el metacarpo. Por eso se llama trapecio del carpo y metacarpiana porque se une con el metacarpiano. Es un encaje recíproco. Y por último, artrodias, que es la articulación diartrósica de menor movimiento. Ejemplo, está presente en las superficies planas. Ejemplo, intercarpianas, intertarsianas. Las intercarpianas se refiere a lo que vendría a ser los huesos del carpo y las intertarsianas en los huesos del tarso. Ahí son estructuras están en constante roce, pero son estructuras planas. Bien, hasta aquí hemos llegado con el video de aquí, con el tema del sistema articular. En el próximo video veremos otro sistema. Dale like, comparte y activa la campanita de notificación. Todas estas cosas y mucho más en Cristian Joel Núñez. Hasta pronto.